Hola, ¿cómo están? Saludo muy cariñosamente a los estudiantes de tercero medio y de cuarto medio del Colegio Manuel Montt. Soy su profesorilla Lai de Filosofía. En este video explicativo vamos a introducir a los primeros filósofos y algunos métodos filosóficos para que puedan realizar las actividades de la guía número 6 en esta casa, ¿ya? Decidí hacer un solo video para ambos cursos porque les tengo que explicar las mismas cosas, pero las guías van a trabajar de forma diferente. Los objetivos van a ser conocer a los primeros filósofos y comprender algunos métodos filosóficos. Recordemos que en las clases anteriores hemos estado trabajando con las características de la filosofía como forma de pensamiento, las características de las preguntas filosóficas y en general con respecto a reflexión a determinadas situaciones. Un poquito de historia de la filosofía, ¿cierto? ¿De dónde viene la filosofía? La filosofía surge principalmente en Grecia, en las colonias jonias de Asia Menor, aproximadamente en el siglo VI a.C. Recuerden que la filosofía surge en distintos lugares, tanto en Oriente como en Occidente, en esos mismos siglos, pero, por ejemplo, la filosofía que surge en India y en China va a tomar más bien el camino místico o espiritual religioso, mientras la filosofía de Occidente, que es la que proviene de la cultura griega, va a tomar el camino lógico racional. Entonces nosotros principalmente vamos a estudiar esa filosofía. ¿Por qué surge en Jonia, cierto? Porque era un lugar donde había un pensamiento cosmopolita, había libertad religiosa, se empezaron a crear los primeros mapas, se empezó a tener un conocimiento distinto con respecto al mundo, entonces eso generó que llegaran distintas personas de otros lugares, lo que generaba una diversidad cultural que permitió que se empezara a generar este cuestionamiento con respecto a la existencia, a la naturaleza y a la vida. Es la reflexión racional respecto a los problemas que les presentaba la naturaleza en un momento, en un inicio, y en general la filosofía es la actitud crítica del ser humano ante las cosas. Primero se asombraron respecto a la naturaleza, el universo, y luego con respecto a aquellas cosas que no entendíamos con respecto a nosotros mismos. Los primeros filósofos fueron los presocráticos. ¿Sabes quiénes eran los presocráticos? ¿Alguna vez has escuchado con respecto a ellos? Los presocráticos fueron un conjunto de hombres, ¿cierto?, que sentían una curiosidad primero por la naturaleza y por el cosmos, y se empezaron a preguntar cuál es el origen de todo lo que existe. Entonces trataron de buscar el principio, es decir, aquello de lo que todo venía y a lo que todo retornaba, de lo que todo procedía y lo que componía todo el universo, todo el cosmos, toda la naturaleza. A ese principio lo llamaron el arjé. Entonces estos filósofos presocráticos, que son como los primeros seres humanos que empiezan a reflexionar y a preguntarse cosas que ya no sentían satisfacción que se explicaran a través del mito, porque recuerden que antes se explicaban todos los sucesos naturales o con respecto a cosas que uno no podía entender a través de las respuestas mitológicas que se inventaban a través de la ficción. Entonces llega un momento en que se pasan logos y se buscan respuestas racionales o lógicas a esos sucesos, ¿ya? Entonces los presocráticos van a buscar, se van a preguntar por cuál era el principio o el arjé, y van a tratar de descubrir las leyes de la naturaleza. ¿Ya? Primero, en un momento están los monistas, ¿cierto? Que quiere decir que van a buscar un solo principio. El primero fue Tales de Mileto, que consideró que el principio de todo lo que existía en la naturaleza y el universo era el agua. Luego existió Anaxímenes, que consideró que el principio era el aire. Después Anaximandro, que consideró que el principio de todo y de lo que estaba compuesto todo en la naturaleza y el mundo era el apeirón, como lo llamó, o el indefinido, o un componente que era infinito, indefinido, ¿cierto? Luego Parménides de Lea, que consideró que el principio de todo era el ser, ¿ya? Fue el primero que postuló el ser como parte del pensamiento. Y también Pitágoras, que lo debes conocer quizás un poquito más por su influencia en la matemática, que consideró que el principio de todo lo que había en el mundo eran los números.
Entonces los presocráticos monistas van a tratar de darle explicación buscando el arjeo, el principio de lo que todo estaba compuesto, y cada uno postuló distintos elementos o distintas formas de tratar de responder a esa pregunta. Luego, un poquito más adelante, existieron los pluralistas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos ya no pensaban que había solo un elemento que fuera el que componía todo lo que existía, sino que el arjé es múltiple, ¿ya? Empédocles, que consideró que el principio de todo era la mezcla de los 4 elementos, ¿cierto? Tierra, fuego, agua y aire. Anaxágoras, que consideró que el entendimiento o el nous era lo que imprimía orden al caos natural, es decir, la naturaleza y el universo están en un constante caos y lo que hace que nosotros podamos entender e imprimirle orden a ese caos es nuestro entendimiento humano. Y Demócrito, que consideró que el mundo estaba lleno de un número infinito de principios materiales llamados átomos. Estos son los presocráticos, ¿ya? Los que se impresionaron con respecto a la naturaleza y trataron de buscar un principio que unificaba todo lo que existía. Luego existe, ¿cierto?, los filósofos que surgen y que empiezan a preguntarse por el ser. ¿Qué es el ser? ¿Cuáles son las características del ser? ¿Cómo podemos llegar a comprender al ser? Eso se denomina metafísica, ¿ya? Es decir, lo que va más allá de la física. Ya nos empiezan a preguntar por la naturaleza y por aquello que ellos podían percibir a través de los sentidos, sino que se empiezan a preguntar por la propia interioridad humana. También a esta parte de la filosofía se le conoce como antropológica en algún sentido, porque se empieza a cuestionar con respecto al mismo ser humano. Entonces la pregunta por el ser la plantea primero Sócrates, que fue uno de los primeros filósofos, uno de los más importantes, que marca el inicio de otro tipo de pensamiento. De Sócrates nosotros no existen registros propios de la existencia de Sócrates, ¿cierto? Sino que todo lo que sabemos de él lo sabemos por su discípulo que fue Platón. Entonces Sócrates se pregunta, ¿qué es el ser? Y su respuesta va a ser que lo único que nos puede llevar al entendimiento del ser va a ser nuestro conocimiento. Luego, Sócrates tuvo un discípulo, que era Platón, que fue el creador de la Academia Filosófica, donde se empezaron a reunir las personas a hacerse estas mismas interrogantes y tratar de responderlas a través del pensamiento racional, ¿ya? Pero Platón se fue por otro camino y consideró que el ser se encontraba en el concepto de la idea. Es decir, que él distingue el mundo sensible y el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es eterno, es inmutable y es perfecto. Por lo tanto, él consideraba que el ser se encontraba ahí. Luego Platón tuvo un discípulo a su vez, que era Aristóteles. Pero Aristóteles consideró algo absolutamente diferente a lo que consideraba Platón. Consideró que el ser no era perfecto, eterno e inmutable como el mundo de las ideas, sino que el ser cambiaba constantemente, pero a la vez permanecía. Es decir, era un motor que estaba en constante cambio, pero que a la vez era inmóvil. Por lo tanto, no tomó mucho los postulados de su maestro, ¿ya? Estos 3 pensadores griegos, Sócrates, Platón y Aristóteles, son los primeros más conocidos y que sus teorías dan para mucho estudio, ¿cierto? Pero nosotros no vamos a profundizar en este momento en eso, ¿ya? Porque lo importante es la reflexión de ustedes y que tengan conocimiento general con respecto a ellos al menos. Entonces, ahí está Sócrates, que creó el método filosófico de la mayéutica, que lo vamos a revisar, y fue obligado a suicidarse tomando veneno por negar a los dioses. Luego, el discípulo de él era Platón, que creó 2 mitos, el mito de la caverna y el mito del carro alado, que son los más importantes. Y luego, Aristóteles, que además de ser filósofo, estudió sobre astronomía, zoología, evolución, entre otros. Recordemos que en un inicio surgió la filosofía y luego de la filosofía empieza a generarse la ciencia y luego se dividen, pero en un momento eran prácticamente lo mismo. Ahora, ¿qué busca la filosofía? Busca cuestionar la realidad, eso lo hace a través de la reflexión, reflexionan en torno a todo lo que existe, busca erradicar creencias que se dan por certeras, ¿cierto? Busca el conocimiento principalmente, y también busca la comprensión de teorías filosóficas. Recuerden que a lo largo existen distintas preguntas filosóficas que todos nos hemos hecho en algún momento, y para tratar de darle respuesta a esas preguntas filosóficas a través de la razón, se han surgido distintas teorías o corrientes de pensamiento filosófico. ¿Cómo busca
todo esto que hablamos de la filosofía, la reflexión, el conocimiento, etcétera, lo busca a través de la utilización de métodos filosóficos, ¿ya? ¿Qué son los métodos filosóficos? ¿Habías escuchado sobre ellos antes? La metodología, la etimología de la palabra, ¿cierto? Recuerden que la etimología, perdón, es el origen de la palabra. Viene de meta, que es hacia, y odos, que es camino. Por lo tanto, un método es un camino hacia algo. Podemos entenderlo como un conjunto de reglas o de operaciones que deben seguirse de manera ordenada y sistemática para lograr un fin. El método que se utilice, porque recuerden que así como existen tantas preguntas con respecto a la filosofía o tantas preguntas filosóficas como pensamientos existen, el método filosófico que se va a utilizar depende del objeto que se está investigando, de la actitud filosófica que se tenga y el problema filosófico que se estudie, y también tener en cuenta que somos seres plurales, por lo tanto van a existir distintos métodos como distintas personas existen. Algunos de los métodos más importantes son primero el método socrático, que también se le conoce como mayéutica o dialéctico, el método racionalista, que es el método postulado por René Descartes, el método empírico, por Locke y la experiencia. Luego tenemos más adelante el método analítico-lingüístico de Wittgenstein, el hermenéutico, donde hay una serie de autores que ahí están, y hoy vamos a revisar los tres más importantes. Ya. Primero Sócrates, entonces, que fue como el primer filósofo que se preguntó por el ser de manera seria, creó una forma de abordar la filosofía que es el método de la dialéctica o la mayéutica. ¿En qué consiste el método socrático? Principalmente en tratar de llegar a la verdad a través de preguntas y respuestas, a través de un diálogo, ¿ya? Entonces lo que hacía era ir y enfrentarse a los más grandes sabios que existían en su época y entablar conversaciones con ellos, donde él les iba haciendo preguntas y ellos les iban respondiendo. Y a través de esas preguntas y respuestas, ellos llegaban a alguna conclusión lo más cercana a la verdad posible, ¿ya? Se utilizaba la lógica y la ironía para lograr este diálogo con las otras personas, para lo que Sócrates fingía ignorancia. Él fue el creador de esta famosa frase filosófica, solo sé que no sé nada. Por lo tanto, fingía ignorancia y a través del diálogo que generaba con su interlocutor iba utilizando su método. Por ejemplo, Sócrates enseñó a la gente a cuestionarse y a reflexionar sobre su vida, a que a través del diálogo crítico, a tratar de encontrar la verdad de cada uno y a tratar de vivir acorde y coherentemente con esa verdad que uno podía establecer. Para él el pensamiento justo era siempre inseparable de la acción. Es decir, pensamiento y acción tenían que ir de la misma manera. Si yo llegaba a la conclusión de que un determinado principio de comportamiento era lo válido y lo lógico y lo pertinente, yo tenía que ser consecuente con eso y realizarlo. El método socrático recibe el nombre de dialéctico, que es el arte de debatir mediante preguntas y respuestas y llegar así a la verdad o a lo más parecido de ella, porque igual el concepto de verdad es muy complejo, más adelante lo vamos a revisar. Conócete a ti mismo, decía en Inscripción del Templo de Delfos, que fue lo que Sócrates hizo y trató de predicar toda su vida. Para concluir con la célebre frase filosófica, solo sé que no sé nada. Entonces él partía desde el supuesto de que no sabíamos nada y a través de eso y del diálogo socrático trataba de llegar a respuestas más convincentes. Luego del método socrático, otro método importante que ya surge mucho más adelante, porque luego de que existieron estos pensadores griegos, hubo un periodo en que existió la filosofía medieval, donde no hubo realmente mayores avances en el pensamiento de manera radical, sino que se volvía a la teoría de los clásicos más bien, o se ligaba mucho a la religiosidad, y luego surge con René Descartes el método racionalista, que como lo dice su nombre, está basado en la razón humana. Entonces Descartes se preguntó, ¿cómo puedo tener certeza de lo que es verdad? ¿Es realmente verdad? ¿Cómo puedo estar seguro de eso? Es un método deductivo que va de lo general a lo particular, es decir, a través de una generalidad va a llegar a respuestas particulares. Y es universal, como por ejemplo, cuando se plantea todos los chilenos son ladrones, Juan es chileno, por lo tanto Juan es ladrón, se utiliza ese medio de raciocinio. Estableció 4 reglas.
No aceptar nunca una idea que no sea clara y precisa. Dividir cada problema en tantas partes como sea necesario para poder analizarlo. Ordenar los pensamientos desde lo simple hasta lo más complejo. Verificar siempre con cuidado que no haya omisiones, es decir, que no se les haya ido nada en ese método de pensamiento. El método racionalista o cartesiano que propuso Descartes, ¿cierto? Que debido a las 4 reglas que planteó, él pensó. Ya, ¿cómo puedo saber que lo que es verdad, ¿cierto? Es real. Nuestros sentidos a veces nos engañan, por lo tanto él supone que nada es lo que parece. Entonces está cerca de una estufa y él se pregunta, ¿cómo sé que estoy sentado aquí junto a la estufa, efectivamente? No puedo estar seguro de eso, porque podría estar soñando o podría estar alucinando. O quizás un demonio malvado me está engañando en este momento y esto no es la realidad. Y él llega a una conclusión. Lo único de lo que no puedo dudar es que pienso. Aunque esté pensando que estoy soñando, o que estoy siendo engañado, que hay un demonio que me está controlando, o que no tengo un cuerpo y que todo esto es una ilusión, él llega a la conclusión de que lo único verdadero es que él está pensando, ¿ya? Y ahí crea, ¿cierto?, el famoso pienso, luego existo. O como se dice en latín, cogito ergo sum. Esa fue la conclusión de su pensamiento, que no es tan sintetizada como está en estas viñetas, es mucho más complejo, pero en términos simples es eso, ¿ya? Entonces llega a la conclusión de que la experiencia sensible nos engaña y que nosotros podemos acceder a la verdad solo a través del pensamiento, porque es lo único de lo que podemos tener certeza, de que somos seres pensantes. Por lo tanto, pienso, luego existo. Después del método racionalista, surge el método empirista, que es lo opuesto al racionalismo de alguna manera. Va del método inductivo, va a utilizar un razonamiento inductivo, es decir, de casos particulares va a llegar a una conclusión general. Para Locke, que fue el filósofo que lo planteó, nosotros conocemos a través de la experiencia sensible. La mente humana en un principio es una hoja en blanco y recibimos el conocimiento a través de los distintos sentidos. ¿Cuáles son nuestros sentidos, cierto? La visión, la audición, el olfato, el tacto, el gusto. Entonces, según el método empirista y Locke, solo la experiencia la proporciona a la mente sus ideas. Es decir, que nuestro primer acceso al mundo y la posibilidad de conocimiento está a través de la experiencia sensible. Primero tenemos las ideas de las sensaciones que provienen de los distintos sentidos que nosotros tenemos, la vista, el oído, y esas ideas se transforman en ideas de reflexión, provenientes de las distintas operaciones mentales que nosotros como seres humanos podemos hacer, pensamientos, creencias, etc. Entonces, para Locke, en la mente del recién nacido es una hoja en blanco y las ideas se van imprimiendo mediante nosotros vamos teniendo experiencias concretas con la realidad, a través del sonido, los distintos sentidos que nosotros tenemos, y ahí vamos generando las ideas de reflexión a través del pensamiento y las operaciones mentales. Entonces, mientras las ideas de sensaciones surgen de la experiencia sensible, luego surgen las ideas de la reflexión que son más complejas porque son parte del pensamiento. En las ideas de sensaciones, que son las simples, se cumple un papel pasivo principalmente, mientras el segundo nivel de ideas de reflexión son complejas porque se combinan, se comparan o se abstraen a través de las ideas simples. Entonces, él lo explica a través de este ejemplo. ¿Cómo puedo tener yo la idea de un unicornio, cierto? Se compone de la idea simple de un caballo y un cuerno, y ahí genero, cierto, la idea de un unicornio. Para esto plantea un pequeño enigma para tratar de aclarar su teoría. Un hombre ciego de nacimiento puede distinguir entre una esfera de un cubo mediante el tacto. Si de pronto recobra la vista, ¿podrá decir cuál es cuál sin tocarlo? ¿Qué piensan? Bueno, y eso en síntesis con los primeros filósofos, ¿cierto? A modo de síntesis. Los filósofos surgen en Grecia, la filosofía occidental que nosotros estamos estudiando. Recordemos también, esto es importante aclarar, ¿por qué fue posible el pensamiento filosófico en Grecia? Porque recordemos que existía la esclavitud también, entonces había hombres que se pudieron dedicar al ocio, al pensamiento y a la reflexión durante días porque no tenían que preocuparse de las cosas mundanas porque habían otras personas que las hacían por ellos, las mujeres y los esclavos.
¿ya? En esas épocas solo los hombres, género masculino, tenían acceso a ser considerados ciudadanos, mientras el resto, los esclavos, las mujeres y los niños no eran considerados ciudadanos. Entonces, para que se pudiera desarrollar el pensamiento filosófico, también entender que existía un montón de gente que estaba surgiendo también en condiciones precarias y bastante básicas de existencia, ¿ya? Tomen nota de eso. Luego surgen los tres grandes pensadores, Sócrates, Platón y Aristóteles, y de ahí revisamos los métodos filosóficos, los tres principalmente, el método socrático o dialéctico, el método racionalista y el método empirista, ¿ya? Y ahora vamos a la guía. En tercero medio van a tener que realizar una actividad de duda, donde yo les presento una situación ahí para que ustedes me respondan con 3 argumentos a favor y en contra de cómo pueden determinar que esa situación es verdad o no es verdad, ¿ya? Está todo explicado en la guía. Luego tienen que hacer preguntas filosóficas a situaciones que yo les presento, al menos una, y finalmente crear su propio sistema filosófico. Guíense por el ejemplo que les puse. Y en cuarto medio lo mismo, primero vamos a dudar, lo mismo con respecto a la actividad, es una actividad de duda donde ustedes tienen que crear 3 argumentos a favor o 3 en contra para probarme a mí algo con respecto a esa situación, y después vamos a trabajar con el mito de la caverna de Platón, porque yo no los he trabajado con ustedes, ustedes ya lo vieron antes muy bien, entonces solo van a tener que responder las preguntas de reflexión, que es principalmente relacionar el mito de la caverna con la realidad que estamos viviendo nosotros de medios de comunicación y redes sociales. ¿Ya? Así que son preguntas de reflexión. Recuerden en ambas guías justificar sus respuestas, y les comento que ante cualquier duda, consulta algo que no entiendan, escriban a profesoriyalaya@gmail.com, que ahí les mando un audio para explicarles lo que necesiten, ¿ya? Les mando muchos cariños, cuídense mucho y que estén muy bien.